Hay una tradición que atraviesa la historia, que atraviesa la política y también la cultura. La de quienes se animan a cuestionar lo establecido. Y uno de ellos fue el Indio Solari, ¿no? Que es parte de esta tradición que cuestiona lo establecido. Si algo tuvo el indio, y obviamente los redondos, es el ser contestatarios, ¿no? Fueron aquellos, y sobre todo el indio, aquellos que desafiaron las formas, desafiaron lo establecido, e incluso, no por nada sus letras son tan recordadas y tan queridas, tensionaron también el lenguaje a la hora de expresar lo que hacían, ¿no? Pero este espíritu también contestatario, esta libertad de molestar, como me gusta decirlo a mí, también se ve en Mariano Moreno. Porque recordemos que el 7 de junio se conmemoró el Día del Periodista en la Argentina. Y como todos ustedes ya saben, la relación se relaciona a la fundación de la Gaceta de Buenos Aires, en 1810. Bueno, que se conmemore la Gaceta implica también que se conmemora a Mariano Moreno, que es un revolucionario, que fue el ideólogo del diario, su pensador, entre Castelli posiblemente los más jacobinos que tuvo la revolución en el Río de la Plata, ¿no? Y me gusta pensar esto de el espíritu contestatario, ¿no? De aquella libertad que tenemos de molestar a los poderosos de turno, al status quo. Y eso, volviendo a la idea de Mariano Moreno y al periodismo, es, de alguna u otra forma, el oficio del periodista. Lo dijo George Orwell. Él decía, el periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se publique. Todo lo demás son relaciones públicas. Bueno, el ser periodista es publicar algo que no quiere que se publique. El ser desafiantes, básicamente, ¿no? Y uno puede decir, bueno, ¿qué es esto de ser relacionistas públicos? ¿Quiénes son los relacionistas públicos? Bueno, y para decirlo sin ningún tecnicismo, son personas que se disfrazan de periodistas. Son aquellos a los cuales le dicen qué decir, cómo decirlo, y lo hacen obviamente para determinar sentidos, para tratar de imponer algo en la agenda. Porque no solamente son los ensobrados, que los hay, y tampoco son muchos. También son los que tienen el micrófono del poder, ¿no? El micrófono del poder de turno, del poder económico, pero también del poder político, y llámese peronismo, radicalismo, macrismo, libertad avanza, ¿no? Un ejemplo de esto es Jonathan Viale. ¿No me crees? Mira, escuchá, porque esto es buenísimo, escuchá el siguiente fragmento en relación a una entrevista que le hizo a Milei. Estamos, no sé, hora y pico, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá, esta me las anotó Adorni y Karina Milei y Caputo esta. No, me imagino que alguna te Acá las tengo, habrá anotado. acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que sí, es el más malo de todos. Tipo bravísimo. Es malo. Vuelvo a Liberas para cerrar. La jueza que voy a investigar es Servini. Vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, el abogado del Estado. La verdad, digamos, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo, esto quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas. Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, digamos, es el que entiende de estos temas. No, pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate qué dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta. Te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale. Y sí, vuelvo desde ahí.
Cierro con Libra, lo último. ¿No? Qué interesante, ¿no? Porque en un momento le cortan la entrevista en Senado, para eso, ¿no? Esa pregunta tiene problemas. Y después le dicen, bueno, volvé a preguntar. Y el presidente le dice, ¿y pregunta sobre Libra? Bueno, pregunto sobre Libra, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de un relacionista público, ¿no? De una persona con mucha afinidad al poder, digamos. Bueno, ahí no está el desafío, ahí no está el espíritu del Indio Solari, no está el espíritu tampoco de Mariano Moreno. Bueno, en Mendoza algo queda todavía de ese espíritu, algo queda. Porque en Mendoza siempre se dice, Mendoza es muy conservadora, Mendoza es muy tradicional. Bueno, pero hay gente que se anima a decir las cosas. Ejemplo de esto fueron los estudiantes, ¿no?, de la Uncuyo, que protestaron y abuchearon al gobernador, ¿no? Porque el martes Alfredo Cornejo fue a votar, estaban las elecciones de la Uncuyo, nuevo rector y otras autoridades académicas, y entre otras cosas le gritaron esto. Bueno, y incluso, ¿no?, fue el tipo, ¿no? Y yo decía, esto me hace recordar tanto a Milei y a su hermana cuando fueron abucheados, insultados en octubre, ¿no? Que se paseaban y que le largaban de todo. Bueno, escuchemos un poquito más lo que pasó, lo que le pasó a Cornejo y a su gente en la universidad. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, que uno cosecha lo que siembra, básicamente, ¿no? Si uno cosechara otra cosa, bueno, las reacciones serían otras. Pero vuelvo al espíritu. En Mendoza también ese espíritu contestatario, esa libertad de molestar al poder, también continúa en los jubilados, que protestan todos los miércoles, ¿sí? Y también se ven las discapacidades, que también protestan. Y se ven las mujeres y disidencias que se organizan, que luchan, que marchan. El 3 de junio volvieron a decir ni una menos, y acá en San Rafael fue muy grande la marcha, muy convocante, ¿no? Y obviamente esto a los poderosos les pone los pelos de punta, ¿no? Porque el poder, ¿qué quiere cuando nosotros nos explotan, cuando nosotros nos dominan? Bueno, ellos quieren que nosotros seamos sujetos pasivos, que pongamos la otra mejilla, que aguantemos, que esperemos, que ya van a llegar, que hay que ponerse siempre la empresa a los hombros, hay que esperar, vamos, que podemos todos, ¿no? Y sí, en cierta parte a veces lo hacemos y por eso tenemos impotencia, tenemos rabia, pero otras veces salimos, ¿no? Y nos movilizamos, nos organizamos y contestamos. Y vuelvo a repetirte, esto va para el poder económico y para el poder político, porque en la Argentina las cosas que piden los dueños del país, las fortunas más grandes del país, alguien las aprueba. Las manda un ejecutivo, las aprueba un congreso, donde hay de todos los colores. Acá en Mendoza, pongo el ejemplo de la minería, tanto peronistas como radicales estuvieron de acuerdo. Digo, un acuerdo político en relación a que acá en Mendoza tiene que hacer un tipo de minería. E incluso, paso de lo nacional a lo provincial, a lo local, a San Rafael. En relación al feminismo, a la ola verde, a la conquista de derechos, como fue la ley de matrimonio igualitario, hubo políticos que se pusieron en contra. Y te nombro desde Omar de Marchi a Omar Félix. Digo, bueno, como decía Orwell, el periodismo es publicar, es decir, lo que alguien no quiere que se publique, lo que alguien no quiere que se diga. Pero también hay que tener criterio a veces, ¿no? Hay que tratar de ser críticos con todos, pero no metiéndolos a todos en la misma bolsa, porque no son todos lo mismo. Porque lo que vimos hoy, por ejemplo, antes no lo habíamos vivido. Quizás comparable solamente a la década del 90, ¿no? En democracia. Solamente comparable a la década de Menem y de la Rúa. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque hay que salir de cierta idea de la polarización, de ver lo blanco en lo negro, de lo negro en lo blanco. Y desde el periodismo, desde la comunicación,
hay que hacer otra cosa. Hay que pensar, hay que salirnos de la política barata de estos son malos, estos son buenos, estos son injustos, estos son justos. Y para ir cerrando, porque queda poco tiempo, muy poco tiempo, y la verdad que hoy ha sido un programa espectacular, hay que pensar que para recuperar el legado del Indio, para recuperar el legado de Mariano Moreno, para recuperar también la palabra libertad, que hoy está tan vapuleada, tan vaciada de contenido, que se la utiliza para cualquier cosa. A mí me da la impresión que una de las formas de respetar lo que ellos hicieron, de continuar, si se quiere, su legado, de ser contestatario,